Las aguas del Rin estaban teñidas de rojo. El cielo gris se reflejaba sobre la corriente lenta, como si incluso la naturaleza guardara silencio ante lo que acababa de suceder. En la orilla, miles de cuerpos femeninos yacían inmóviles, cubiertos por túnicas blancas manchadas de sangre y polvo. Los soldados que minutos antes blandían sus espadas observaban ahora con desconcierto. Habían esperado gritos, miedo, súplica. Pero lo que encontraron fue un coro silencioso de fe. En medio de aquel campo sagrado, una joven destacaba entre todas. Llevaba una corona de oro, el rostro sereno, y una flecha atravesaba su pecho. Su mirada no mostraba dolor, sino una paz que parecía venir del cielo mismo. Aquella joven era Úrsula, princesa de Britania, que había guiado a miles de doncellas en un viaje de fe. Un viaje que terminaría en martirio y gloria. Nadie pudo explicar cómo una mujer tan joven inspiró semejante multitud. Nadie, excepto aquellos que comprendieron que el amor verdadero, cuando nace de Dios, no teme ni siquiera a la muerte. Pero para entender cómo Úrsula llegó hasta ese momento, debemos volver al principio. Europa vivía una de sus noches más oscuras. El imperio romano se desmoronaba. Las ciudades caían una tras otra bajo el empuje de pueblos bárbaros y el miedo gobernaba los caminos. La guerra era tan común como el silencio en los templos. El cristianismo, aunque ya había echado raíces, seguía siendo frágil. En muchos lugares, la fe se mezclaba con supersticiones y los corazones buscaban certezas en medio del caos. Las antiguas glorias del imperio habían dejado paso a ruinas y entre ellas el alma humana parecía perder su rumbo. Las jóvenes crecían con el destino marcado por alianzas políticas o matrimonios impuestos. La mujer era símbolo de obediencia, no de decisión. Sin embargo, en aquella oscuridad comenzaba a encenderse una luz distinta, la voz de una generación que anhelaba pureza, justicia y amor verdadero. Fue en ese tiempo turbulento cuando nació Úrsula, en una isla al oeste de Britania, una niña destinada a brillar como una llama en medio de la tormenta. Sin ejércitos, sin armas, pero con un poder que ninguna fuerza terrenal podría apagar: la fe. Úrsula creció entre los acantilados verdes y el sonido del mar que chocaba contra las rocas de Britania. Hija de un rey justo y de una madre piadosa, fue educada con esmero en la fe y en las artes. Desde pequeña destacaba por su inteligencia y serenidad, por esa luz en la mirada que solo poseen las almas que intuyen su destino. No le atraían los juegos de la corte ni los banquetes del palacio. Prefería el silencio de la capilla, donde solía arrodillarse durante horas ante una sencilla cruz de madera. Muchos decían que su oración era tan profunda que parecía escuchar algo que los demás no podían oír. A veces, mientras las demás jóvenes soñaban con vestidos y alianzas, Úrsula hablaba de otro amor, uno que no se marchita con los años, ni depende de la voluntad de los hombres. Mi corazón ya pertenece a mi esposo celestial, decía con una sonrisa que desarmaba incluso a los más incrédulos. Su padre, conmovido por su pureza, la protegía como a un tesoro. Pero sabía que aquel fuego interior no podría permanecer oculto para siempre, porque las almas elegidas, tarde o temprano, deben salir al encuentro de su destino. Una noche, mientras el viento golpeaba las murallas del castillo y el mar rugía como un animal antiguo, Úrsula se refugió en la pequeña capilla de piedra. La vela temblaba sobre el altar, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de su respiración. Había pasado días en silencio, sintiendo que algo en su interior pedía más que rezos o palabras. Se arrodilló y con los ojos cerrados murmuró: «Señor,
¿qué deseas de mí? Fue entonces cuando el silencio se volvió presencia. Una voz interior, suave y firme, tocó su corazón. Guía a las vírgenes hacia la pureza del alma. No temas el camino, porque estaré contigo. Úrsula abrió los ojos y por un instante creyó ver una luz que descendía sobre ella, envolviéndola en un resplandor cálido y dorado. Las lágrimas corrieron por su rostro, no de miedo, sino de comprensión. Comprendió que su vida no le pertenecía, que había sido elegida para algo más grande, más eterno. Aquel momento marcó el inicio de su misión. No fue una promesa impuesta, sino una respuesta libre, nacida del amor. Desde entonces, cada paso, cada palabra, cada decisión estaría guiada por esa voz que hablaba desde lo más profundo de su alma. La noticia se extendió rápidamente por todo el reino. La princesa Úrsula había aceptado la propuesta de matrimonio de un joven príncipe pagano, pero había puesto una condición que nadie se atrevía a creer. Antes de casarse, emprendería una larga peregrinación de 3 años junto a un grupo de jóvenes vírgenes para consagrar su fe y preparar su alma. El rey, sorprendido por su audacia, aceptó conmovido. Y pronto, desde diferentes reinos, doncellas comenzaron a llegar. Una vez 1000, según la tradición. No acudían por obligación, sino atraídas por algo inexplicable: la pureza y la fuerza que emanaban de aquella joven reina sin trono. Partieron con el amanecer, llevando cruces, cantos y esperanza. El viento movía sus velos blancos como un ejército de luz, avanzando entre montañas, ríos y desiertos. Pero el camino no fue fácil. Hubo hambre, enfermedad y dudas. Muchos se preguntaban si Dios realmente las guiaba, o si habían seguido un sueño imposible. Úrsula, sin embargo, nunca vaciló. Cada noche oraba por sus compañeras, recordándoles que el amor verdadero exige entrega. Si nuestro destino es morir, que sea por aquello que da vida, decía con serenidad. Tras una larga travesía, llegaron a la ciudad de Colonia. No sabían que allí las esperaba su prueba más grande. Los hunos, bárbaros sin piedad, cercaron la ciudad y ofrecieron a las jóvenes la vida, a cambio de su pureza. Úrsula levantó la mirada sin miedo. Prefiero morir libre en el amor de Cristo que vivir esclava del miedo. Sus palabras cayeron sobre el silencio como un trueno, y en ese instante su destino quedó sellado. La historia cuenta que, cuando los hunos se preparaban para ejecutar a las jóvenes, el cielo se oscureció de repente. Un silencio sobrenatural envolvió la ciudad. Las doncellas, lejos de huir, comenzaron a cantar himnos. Sus voces, puras y firmes, resonaban entre los muros de Colonia como un eco del cielo. En medio de aquel canto, muchos soldados bajaron sus armas. Algunos lloraron, incapaces de entender cómo el amor podía ser más fuerte que el miedo. Se dice que, al morir, las almas de las vírgenes fueron vistas elevándose como luces sobre el río, mientras una fragancia dulce inundaba el aire. Con el tiempo, los habitantes de Colonia comenzaron a venerar aquel lugar. Al excavar los terrenos donde ocurrió el martirio, hallaron reliquias, restos y símbolos que confirmaban la historia. Y desde entonces, Santa Úrsula fue recordada como protectora de la pureza, del valor y de la fe inquebrantable. Su ejemplo inspiró a generaciones de mujeres que buscaban vivir con dignidad y esperanza en medio de la oscuridad. Úrsula enseñó que la santidad no se alcanza con espadas, sino con fidelidad. Que la fuerza del alma puede transformar incluso la violencia en testimonio. Y aunque el número de sus compañeras se convirtió en símbolo más que en cifra, su mensaje sigue siendo el mismo. La fe verdadera no impone, ilumina.
Y quien ama de verdad nunca teme entregar su vida por el amor eterno. El martirio de Úrsula fue rápido, pero su eco se extendió por siglos. Cuando el líder de los hunos la vio de pie, serena, con la cruz entre las manos, intentó convencerla por última vez. Pero ella no bajó la mirada. Su fe era más fuerte que cualquier amenaza. En un gesto de furia, el bárbaro tomó su arco y disparó. La flecha atravesó su corazón. Úrsula cayó lentamente al suelo, y su rostro, iluminado por la luz del amanecer, parecía sonreír. Las demás jóvenes siguieron su ejemplo, entregando sus vidas sin miedo, cantando hasta el último aliento. Aquel lugar de muerte se transformó pronto en un sitio sagrado. Los habitantes de Colonia recogieron sus cuerpos y los enterraron con honor, y donde antes hubo violencia, comenzó a florecer la devoción. Siglos después, una basílica se alzó sobre el lugar del martirio, la Basílica de Santa Úrsula de Colonia. En su interior, las reliquias y los muros adornados con símbolos de pureza recuerdan el sacrificio de aquella joven princesa que venció al poder con amor. El pueblo empezó a invocarla en tiempos de guerra y enfermedad, y muchos afirmaban sentir su protección. Santa Úrsula se convirtió en faro de esperanza, modelo de valor y pureza, y su nombre resonó en toda Europa como un himno a la fidelidad del alma.